Hola, en esta ontología vamos a hablar de Pensar después de Gaza, ensayo sobre la ferocidad y la extinción de lo humano, el libro más reciente de Franco Bifo Berardi y quizás el último. Pero primero voy a hacer una pequeña advertencia, porque este es un libro sumamente pesimista, con algunos planteos muy interesantes pero muy radicales, muchos con los que incluso no coincido del todo, pero que son muy movilizantes y que creo que vale la pena pensarlos, sobre todo como disparadores. Así que voy a intentar respetar el espíritu pesimista del libro sin dejar de ofrecer una pequeña lectura propia. El libro hace un análisis de algunas cuestiones políticas de la actualidad, sobre todo el tema de Israel-Palestina, y a partir de eso básicamente propone que estamos ante el fin de la humanidad, conceptual y literalmente, y que lo único que realmente queda por hacer es desertar. Ya veremos qué es. Así que bueno, una gran parte del libro, como dice su título, habla de la cuestión Israel-Palestina. Según Bifo, Israel es la muestra de que las víctimas de un genocidio pueden terminar convirtiéndose en verdugos, como muchas veces pasa a nivel más individual, al que lo maltratan de chico, después, si no hacen ningún tipo de terapia, es maltratador. Si leemos las cartas que los soldados nazis escribían contando sus andanzas en Polonia y tal, muy entusiasmados de haber encontrado judíos para capturar, son muy parecidos a los videos que viralizan los soldados israelíes humillando, ridiculizando a los palestinos. Podría parecer paradójico, pero en realidad es causal. El sionismo instrumentaliza el sufrimiento histórico como justificación para el genocidio, usando su rol de descendientes de víctimas como un privilegio sádico, porque tampoco es que su violencia es contra sus opresores. De hecho, más antisemitas de antes hoy apoyan a Israel, porque justamente encarnan lo que ellos fueron en otro momento. Israel es el oprimido devenido opresor, como bien muestra Shingeki no Kyojin. Para Bifo, estamos ante un camino del trauma. Los alemanes son humillados por el Tratado de Versalles tras la guerra, y entonces votan a Hitler, digamos que para que se vengue. Y le ligan los judíos, que a su vez son humillados y buscan otra vez venganza contra otro pueblo, que también va a intentar vengarse, y así. Bifo se pregunta si el Estado de Israel, donado por los colonialistas ingleses, protegido por los imperialistas yanquis y financiado por los antisemitas occidentales y orientales, podía acaso terminar de otra forma. De hecho, para Bifo, Israel es la continuación de la solución final. ¿Por qué? Porque, bueno, después de matar a millones de judíos, Europa básicamente los expulsa a Palestina para que sean un problema en otro lado. Ahí surge la célebre y terrible frase de una tierra sin pueblo pero un pueblo sin tierra. Lástima que esa tierra sí tenía un pueblo, lo cual ya adelanta un poco lo que va a pasar. Pero además, los judíos habían sido nómadas desde antes incluso de la destrucción del segundo templo, por lo que perfectamente podrían haber rechazado la forma de Estado-nación y el nacionalismo que los persiguió. Sin embargo, se transformaron en los más nacionalistas. Por eso siempre hay que acordarse de lo que dice Lord Silvestri, que es que nacionalismo siempre se escribe con Z. Entonces Europa atrapó a los judíos en un supuesto paraíso que terminó siendo una trampa, porque obviamente no iban a poder vivir en paz en un estado fundado con una matanza y sostenido mediante la sumisión de los pueblos vecinos. En ese sentido, el sionismo actúa como una continuación del nazismo, aunque Auschwitz y Gaza no son iguales. La principal diferencia es que Auschwitz sucedía a puertas cerradas, mientras que en Gaza la matanza se muestra, incluso se la ostenta. Y esto produce horror, impotencia y, según Bifo, una herida psicológica en la mente de los israelíes que tarde o temprano va a devenir en el fin de Israel. O sea, para Bifo, el nacional-sionismo está destinado a destruir Israel. No solo asesinando a millones de palestinos, sino también devastando a millones de israelíes. Y esto es porque al identificarse con el opresor nazi, el sionismo termina odiándose a sí mismo. Pero el odio a sí mismo no es algo exclusivo de Israel. Bifo dice que es una cuestión de época. Pone también el ejemplo de Trump, que según él encarna al yanqui promedio. La nación estadounidense, y esto lo pueden buscar en cualquier parte, nace de la traición y el genocidio, crece con la esclavitud y se expande con las guerras, al mismo tiempo que pregona la democracia y la libertad. Según Bifo, esto genera una especie de culpa que se transforma en un odio a sí mismo. Los yanquis se odian y por eso votan a Trump. A lo mejor suena medio tirado de los pelos, pero tiene sentido. Y se conjuga con lo que otros pensadores dicen sobre el retorno del fascismo. Si en un momento el fascismo fue un movimiento empujado por un deseo violento pero que miraba al futuro, hoy en día está basado en un sentimiento igualmente violento, pero hacia adentro, una autoviolencia. Hoy es la depresión, la infelicidad, la decepción, la insatisfacción, la desesperanza lo que aviva el fascismo. Y también la meritocracia, que ya nadie pone en duda. O sea, los supuestos genios de la élite fascista no son ningunos genios. Se muestran así, pero no lo son. Como en la película Knives Out, Glass Onion, que la verdad es bastante mala, pero que tiene el personaje este de Edward Norton, que es uno de estos genios emprendedores multimillonarios y que en realidad justamente todo el mundo da por hecho que es brillante, pero en realidad es un idiota que disfraza su estupidez bajo un supuesto manto de genialidad falsa. Esto es exactamente lo que pasa con las personas tipo Elon Musk, que uno dice, bueno, algo debe saber para estar donde está, ¿no? Porque eso no dice la lógica meritocrática sobre el éxito. Si está ahí, si tiene tanta plata, le va tan bien, es que seguro que algo hizo bien, seguro se lo merece. Bueno, permitidme dudar.
Según Bifo, la fuerza de los fascistas de hoy no nace de la política ni del pensamiento, sino de la descerebración general producida por la tecnología y por aprovechar medianamente bien sus privilegios. Por eso, el pensamiento de derecha no está a la altura de su poder. No hace falta entender el significado de las declaraciones de Trump o de Milei, que en general, con alguna excepción, son bastante fáciles de desarmar. Lo que hay que entender es la emoción que transmiten. Por eso Bifo concluye, lo que Bataille ya dijo en algún momento, y es que las masas desean el fascismo. Para Bifo no es que los yanquis votan a Trump a pesar de ser un violador, un mentiroso, un agresivo, sino que lo votan precisamente por eso. Los israelíes apoyan a Netanyahu porque practica el genocidio, y los argentinos votan a Milei porque creen que finalmente los mejores van a poder sobresalir y el resto morirá de hambre como se merece. Y cuando estos personajes fracasen, porque fracasan, culpan a los inmigrantes, los comunistas o a Satán según su psicosis preferida. Y ojo, acá obviamente hay que hacer algunas salvedades. No es que todo el mundo que vota a Trump o a Milei comparte este sentimiento, aunque probablemente sí la gente que lo defiende con más ganas. Pero que las masas deseen el fascismo no es necesariamente una cuestión de posicionamiento político. Por algo, muchos progresistas se vuelven punitivistas y pasan de ser una oposición al régimen a querer insertarse en él. Y el empoderamiento pasa de ser una crítica al sistema a una búsqueda de privilegios dentro del propio sistema. Que las masas deseen el fascismo no quiere decir que la gente sea mala, que el pueblo sea malo. Para empezar, habría que ver a qué llamamos el pueblo y a qué llamamos bueno y malo. Alejandro Grimson dice que no es que la gente vota en contra de sus intereses, sino que si pensamos así, es que evidentemente no entendemos, no conocemos los intereses de la gente y estamos universalizando nuestra propia moral. Siguiendo con el libro, Bifo habla mucho de ferocidad, de que la razón humana ya no puede someter a la naturaleza y entonces vuelve el reino de la ferocidad animal. Y por eso habla de la ferocidad de Israel y todo eso. Sin embargo, me parece a mí que los animales no cometen genocidio, no matan porque sí, y que esa ferocidad es más humana que animal. Por eso quizás preferiría hablar de razón instrumental. Vamos a explicarlo un poquitito. La razón instrumental, según Max Weber, es la que se ocupa de encontrar los medios más eficaces para un fin, la que tiene que ver con el cálculo, la programación, y que no piensa en la ética, que no justifica ni los medios ni los fines, porque no le importa eso, no está para eso, digamos. Y no es que la razón instrumental esté mal en sí misma, al contrario, es completamente necesaria. Pero para Adorno es un problema el hecho de que se haya impuesto como la única y más importante. La razón instrumental, por ejemplo, es la responsable del Fordismo, porque la cinta de montaje era la manera más eficaz de construir autos rápidamente, lo cual ya nos habla igual de una forma de trabajo que es eficaz, pero a costa de la salud del trabajador. Pero es que también la razón instrumental es la responsable de las cámaras de gas, porque claro, era la forma más eficaz de asesinar a millones de personas rápidamente. Según Adorno, la razón instrumental une a empresas o industrias tan distintas como Auschwitz y Hollywood, porque ambas son industrias súper eficaces, que tienen medios muy distintos, pero que son medios optimizados por la razón instrumental. Para Adorno, quienes activaban la palanca de la cámara de gas eran la expresión más acabada de la técnica desvinculada de toda humanidad. Por eso cuando Bifo habla de la ferocidad, para mí en realidad debería decir razón instrumental. Es más, hoy en día, y esto también aparece en el libro, existe algo que literalmente materializa la eficacia en sí misma, que es la inteligencia artificial. La IA es la racionalidad instrumental convertida en un ente autónomo. De esto ya vamos a hablar en algún video. Tiene sentido entonces que uno de los principales financiadores y clientes de la inteligencia artificial sea la industria militar. Ahora que la máquina militar es manejada por otra máquina, ya ni siquiera está esa parte de la conciencia o sensibilidad humana que podría llegar a tener quien accionaba la palanca de la cámara de gas. El cálculo se emancipa completamente del humano. Por eso la IA maneja los drones que bombardean Gaza. Bueno, por todas estas cosas, Bifo dice que el proyecto humanista y universalista de la civilización ha fracasado. Que ya quedó claro que no se puede someter la naturaleza a la voluntad política. Que las instituciones que siempre solemos defender, como la democracia, la razón, fracasaron definitivamente. Y yo sé que esto parece muy pesimista, pero a mí me parece que se podría tomar de una forma, no sé si optimista, pero como de oportun crisis. O sea, si las instituciones modernas ya no funcionan, la democracia, el Estado, la familia, la nación, bueno, quizás es momento de imaginar otras mejores. Pensar después de Gaza podría ser pensar sin los conceptos que Occidente intentó universalizar: futuro, esperanza, humanidad, justicia, todos conceptos que son cristianos, capitalistas y principalmente hipócritas, porque no es solo que están agotados, sino que en realidad nunca fueron lo que se suponían. Bifo dice que el humanismo nunca abarcó a todos los humanos. Por ejemplo, nunca alcanzó a las colonias tercermundistas. Preguntémosle a África si no, o a los pueblos nativos de América. Es más, lo que Europa no le perdona a Hitler no es tanto lo que hizo en sí mismo, sino el hecho de que se lo haya hecho a europeos blancos. O sea, casi todo lo que hizo Hitler ya se había hecho en colonias tercermundistas. El humanismo considera a Hitler o a Stalin como los males absolutos, pero ¿y Warren Hastings, Cecil Rhodes, Leopoldo II de Bélgica o Cortés? A los exterminadores de los pueblos nativos estadounidenses incluso se los considera héroes. Entonces quizás no sea tan mala idea desertar de la historia, que siempre fue la historia de los vencedores, o del humanismo, que nunca abarcó a todos los humanos. Y dentro de estas categorías agotadas entra el futuro, que es otra noción moderna, el futuro, que viene de la mano del iluminismo, ergo del progreso.
Por eso comunismo y capitalismo en realidad no son tan distintos, porque ambos buscan el progreso incesante y su enemigo real es el estancamiento, la deserción. Pero si el futuro se nos antoja oscuro, porque a lo mejor el planeta ya no se aguanta más progreso, quizás lo que hay que desertar es de esta idea de futuro, no querer más, sino repensar lo que ya tenemos. Un poco como hace la comunidad en Pluribus, no sé si la vieron. Pero bueno, para Bifo todas estas cosas van a hacer que llegue la extinción del humano sin que haya nada que se pueda hacer. Y esto lo dice en parte porque ya no hay, si alguna vez la hubo, una especie de unidad entre los oprimidos que podrían cambiar la situación. Hoy priman los nacionalismos. En algún momento existió o quiso existir el internacionalismo, o sea, el rechazo de las naciones en pos de una identidad común que era la identidad obrera. Pero luego los obreros fueron reclutados para pelear por cada nación y posteriormente divididos en trabajos temporales y ahora digitales que los separan físicamente y que los obligan a competir entre sí. No es que haya desaparecido la clase obrera, al revés, se expandió, pero ya no tiene la capacidad de expresar solidaridad, porque la revolución tecnológica ha uberizado el trabajo y ya no nos reconocemos como un grupo, sino como individuos separados que trabajamos. Tampoco tiene sentido creer que la ética va a poner un fin al desarrollo de la guía o las guerras o algo, porque las élites siempre van a querer sostener su privilegio, y en el siglo XX fue el sentido de autopreservación el que previno que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran directamente. En el siglo XXI, ese sentido ya no existe por este odio a sí mismo que ya mencioné. Por todo esto, hoy en día, para Bifo, o sos un optimista asesino que banca a Israel, o estás deprimido o desesperado. Por eso, según él, la única opción es desertar. En todo sentido, abandonar la idea de progreso, de historia, de futuro, de política, de todo lo que demostró fracasar una y otra vez, pero incluso abandonar la continuación de la especie. Él explica que al caer la tasa de natalidad y ampliarse la esperanza de vida, se produce un lógico envejecimiento de la población, que se suma al hecho de que la fertilidad masculina disminuye por los microplásticos, a las personas en general les cuesta un poco conectar por fuera de los espacios virtuales, y las mujeres en todo el mundo deciden cada vez menos el tener descendencia. Todo esto genera una deserción de la especie, lo cual, según Bifo, es la alternativa a la solución final de Netanyahu. O sea, es una solución final, pero un poco más pacífica, como en Shingeki no Kyojin. Pero no vamos a terminar el video así. Aunque así termina el libro de Bifo, incluso reflexionando sobre la propia muerte y la suave y cálida oscuridad que nos espera. Terrible. Pero bueno, como dije antes, el libro es sumamente pesimista y está bueno porque moviliza, pero también corre el riesgo de paralizarnos. Y ya lo dijo Gramsci, hay que ser pesimistas en el pensamiento, pero optimistas en las acciones. Pero claro, Bifo está diciendo que somos impotentes, y no por leerlo a él, sino por lo que pasa en el mundo. Y por eso mejor dejarse caer, abandonar. Bueno, Adorno ya había dicho algo parecido, que la poesía después de Auschwitz era imposible. Para Bifo, después de Auschwitz todavía podía haber una promesa de que el futuro nunca más trajera algo como eso. Después de Gaza, ya no. Y a ver, evidentemente hay algo de esto que es verdad. Estamos viviendo un momento súper complejo de cambio de paradigma. Y la guerra no parece tener fin, y el cambio climático tampoco, la IA tampoco, la disminución intelectual y operativa de la gente tampoco. Pero el futuro va a llegar, nos guste o no. Y quizás sí que es verdad que es el momento de dejar de buscar respuestas en cosas que ya demostraron fracasar una y otra vez. Claro, eso implica mucho riesgo, cosa que a nuestra psiquis adiestrada por el algoritmo no le gusta. Pero ahí sí que lo banco a Bifo en que habría que salir de nuestra zona de confort existencial. El riesgo de este tipo de lecturas es que puede que contribuya al final a la ansiedad permanente, a la impotencia, a vaciar el horizonte de lo posible, a reducir el futuro a una especie de extensión permanente e infinita del presente, diciendo encima que si no pensás así sos un ingenuo, optimista y negacionista. Por eso me gustaría citar al propio Bifo y decir que a veces la tragedia parece inevitable, pero lo inevitable muchas veces no sucede porque acontece lo impredecible. Por eso, y para contrarrestar un poco, el próximo video lo voy a dedicar específicamente a lo impredecible. Pero bueno, ¿qué les pareció el libro? Se agradece todo tipo de comentario, yo siempre trato de responder si es que tengo algo para decir. Así que bueno, nos vemos la próxima.